Hola, contestamos Cívica 5. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que tenemos contestados los libros de primaria. Para quinto grado tenemos matemáticas, español, historia, naturales y también geografía y cívica. En la página 98 de tu libro tenemos una serie de actividades. En este te dice que leas la siguiente información. Se titula Nelson Mandela. En 1948, en Sudáfrica, llegó al poder el Partido Nacional, cuya principal acción fue impulsar el apartheid, que consistió en separar a la población de piel negra, enviándola a territorios marginados, lejos de los blancos. Al promover la discriminación contra la población nativa, esta política atentaba contra los derechos humanos, violentados derechos como los de libertad de reunión y también violentaba el derecho de circulación, el de propiedad, el de seguridad y el de bienestar. Apartheid indignó profundamente a Nelson Mandela, quien lideró la movilización en contra de esa forma de segregación racial. En 1962 fue acusado por conspiración para derrocar al gobierno, lo cual era falso y atentaba contra sus derechos a un juicio justo. En su defensa pronunció un discurso. Con estas palabras siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal para el que he vivido. Finalmente, los jueces lo consideraron culpable y fue condenado a cadena perpetua. Tras 27 años de prisión en 1990, las condiciones favorecieron a la liberación de todos los presos políticos. El último en ser liberado fue Mandela, quien desde el primer día fuera de prisión continuó luchando hasta lograr la eliminación del apartheid. Por este motivo, en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz. Después de haber leído esta lectura, vamos a integrar, o en tu salón van a integrar 6 equipos, pero si te lo dejan de tarea, tienes que poner a cada uno de estos. Si es vas a tener que responder una de estas preguntas. Pero recuerda, si la maestra dice que respondas todas las preguntas, vamos a ver cómo se pueden contestar. ¿Fue justa la segregación racial al ubicar a la población de piel negra en pequeños territorios alejados de la ciudad? ¿Esto fue justo? Para mi punto de vista, no fue justo, porque en ese país la gente negra es originaria, es decir, ellos fueron los primeros que estuvieron ahí en ese territorio y los blancos llegaron después. Así es que se puede convivir negros y blancos sin ningún problema. La siguiente pregunta es, ¿qué ideales guiaron la lucha de Nelson Mandela? La discriminación racial de los blancos hacia la gente negra. Prácticamente fue el apartheid promovido por un partido político de ese país lo que originó que Mandela protestara. Siguiente. ¿Fue justo encarcelar a Nelson Mandela por luchar contra el apartheid? Argumenten. Para mi punto de vista, no. Esto fue algo sumamente injusto. Se violaron sus derechos individuales como persona. Siguiente. ¿Cómo se puede reparar el daño causado a la población de piel negra por restringir sus libertades? Según mi análisis, se le debe de garantizar de manera constitucional en aquel país todos los derechos igualitarios que tiene la gente blanca, también las debe de tener la gente negra. Siguiente. ¿Qué derechos humanos violentaron en contra de Nelson Mandela? De acuerdo a mi análisis, se violentó el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre reunión con otras gentes. Al menos estos dos derechos fueron violentados para Nelson Mandela.
La siguiente pregunta es, ¿qué derechos humanos violentaba el apartheid en contra de la población de piel negra? De acuerdo a mi análisis, se violentaba el derecho a la libre expresión, también el derecho a la libre reunión, el derecho a la libre circulación en su país. Luego de haber contestado estas preguntas, te dice tu libro que comenten sus respuestas y reflexionen con todo el grupo. Así es que si te lo dejan de tarea, aquí puedes hacer un estilo de reflexión como esta. Mi reflexión es que es importante respetar los derechos de manera individual de todas las personas, no importando el color de piel, creencias religiosas o situación económica o de cualquier expresión. Todos tenemos derechos porque somos iguales como humanidad. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo a tu análisis, lo que te digan tus maestros o tus papás. La reparación del daño presenta tres participantes. Las personas que reciben el reconocimiento de haber sido violentadas en sus derechos sería la primera, y es receptora de dicha reparación. La segunda es quien violentó las normas o las leyes y debe de reparar ¿qué cosa? El daño. Y la tercera es las instancias legales que al impartir justicia definen la reparación y representan a la sociedad en general. Punto número 7. En equipo realicen un juego de roles con los que representarán a los defensores de justicia. Unos, ahí en el salón, harán el papel de Nelson Mandela. Solamente uno. 2 compañeros serán los jueces. Y el restante representará a la sociedad. Entonces van a realizar este juego y si la maestra dice que van a ir cambiando de roles, lo harían. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente un video de este canal, visita mexprimaria.com.mx. Estando en esta pantalla, selecciona el botón de lista de video para que te aparezca esta otra pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, 5º grado, y te aparecerán las materias disponibles como matemáticas, español, historia, naturales y también geografía y cívica. Selecciona la que tú necesites, ejemplo, yo necesito de matemáticas. Me aparecen entonces todos los videos ya resueltos del libro de desafíos matemáticos. Selecciono esta página del libro de la SEP y selecciono el video y listo. Me pongo a ver el video para poder resolver mis tareas o actividades con ayuda de MEX Primaria. En el inciso C, discutirán públicamente una propuesta para reparar el daño por estar preso 27 años, ¿quién? Nelson Mandela. Para ello pueden considerar los siguientes aspectos. Van a discutir, aquí yo voy a darte unos ejemplos. Si te lo dejan de tarea, muy probablemente la maestra te diga que pongas algunos puntos que discutirías. Ejemplo, daño personal, envejecimiento y afectación de sus emociones. Tenemos que puedes discutir lo siguiente en tu clase. Los adultos mayores experimentan una serie de sentimientos. En este caso, Nelson Mandela habrá experimentado sentimientos y emociones como la angustia, la tristeza, el miedo, el estrés, la impotencia o de esta desesperación y el aislamiento, los cuales dan cuenta de una nueva perspectiva que lleva a entender aún más cómo la experiencia del dolor crónico impacta en todas las dimensiones el hecho de haber estado ahí encerrado por no haber hecho nada. Daño familiar, distanciamiento de su familia. En este caso, Nelson Mandela debió haber sentido una separación de un grupo de personas, su familia, con un vínculo enriquecedor como la familia, y también la separación de su grupo de amigos. Daño moral, imagen ante los demás. Nelson Mandela debió haber sentido este fenómeno que se ha dado desde siempre debido, por ejemplo, a lo que es la emigración o razones laborales, en el sentido de que a lo mejor sintió que mucha gente debió haber emigrado por ese racismo que había en su país y también por estas razones laborales que han de haber sufrido
las personas de color o por razones de religión y otros aspectos. Es decir, Nelson Mandela sufrió en cierta forma algunos de estos aspectos y los de la raza negra de ese país lo han de haber sufrido bastante. Daños económicos, pérdidas del empleo e inactividad. Este produce conflictos familiares, ha de haber sentido muchos conflictos familiares porque él ya no podía trabajar, no podía ayudar a su familia porque estaba encarcelado. Entonces debió haber tenido conflictos familiares y favorece al aumento de los problemas de comportamiento en los hijos. Él no podía criar a sus hijos porque estaba encarcelado, ocasionando que se formen malos ciudadanos en un momento dado. Entonces yo aquí te dejo algunos puntos de vista en el cual tú puedes discutir allí en clase o si te lo dejan de tarea te dejo algunas ideas. Número 8. Escriban en el pizarrón la decisión final o veredicto pronunciado por los jueces sobre la conclusión del juicio. Cada juez deberá leer la suya en voz alta. Aquí te dejo mi conclusión. El veredicto final, en mi caso, en mi salón, fue que la afectación del racismo siempre es muy malo, porque conlleva a que sufran las familias y que sufran también los individuos que han sido estigmatizados, afectando tanto a niños, adultos y personas mayores. Cabe señalar que este fenómeno siempre ha existido a lo largo de la historia y es necesario trabajar para erradicarlo para siempre. Entonces, es culpable toda aquella persona que afecte, perturbe o discrimine a otra persona por cualquier circunstancia. En definitiva, el veredicto final es que Nelson Mandela era inocente y que debía de ser liberado rápidamente. Cuando una persona incumple las leyes y no existe una víctima específica a quien repare o a quien reparar el daño del delito, puede realizar acciones que representen una reparación del daño para la sociedad en general. Tal vez implementar el apartheid, el Partido Nacional de Sudáfrica, también causó un daño a la sociedad de ese entonces. En la actividad 9 te dice que elabores un veredicto que exprese formas de reparar el daño de la sociedad. Por ejemplo, como reparar algún daño de la sociedad sería, ¿qué tal el restablecimiento de las cosas en el estado en el que se encontraban? Sería buena idea que los de el Partido Nacional Apartheid de Sudáfrica, estos dirigentes se pusieran a realizar actividades en favor de la sociedad, como el pago de su valor actualizado del daño hecho a todas esas personas negras que injustamente fueron segregadas por el hecho de este partido. Formas de reparar el daño de la sociedad que muestra tu libro. Abstenerse de realizar la conducta por las que fue juzgado, es decir, que no se vuelva a realizar esa conducta inadecuada. Otro es compensar con dinero a las personas afectadas. Pedir disculpas o perdón en público a esa persona que se le afectó. Y hacer servicio a la comunidad, pues para reparar el daño. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como amigos, vecinos, primos, hermanos y demás. También te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.